este caso, porque hoy a propósito de un estreno más o menos reciente, se estrenó hace un mes y medio, pero como hace poco pude ver esta película hace unos días, eh, entonces, en este caso, debido al estreno de esta película, decidí hacer junto con Is un mini cast hablando sobre el director de esa película. Y para los que no saben, estoy hablando de que hace un mes y medio se estrenó Knock at the Cabin, y el día de hoy vamos a hablar del director M. Night Shyamalan. ¿Qué tal, gente? Aquí yo soy Is, desde México, los saludo. Y pues sí, vamos a estar hablando un poco de esta película. Yo la vi en el cine, la verdad yo sí la pude ver en el cine. Este, pero pues a ver, ahorita a ver qué opinión tienes, ¿no? No hemos hablado al respecto precisamente porque vamos a grabar este podcast. Pero bueno, pues vamos entrando a hablar cómo se va a hacer o cómo. En este caso, lo que tengo pensado es hacer una revisión por cada película de este director peculiar, y en este caso revisar qué es lo que recomendamos de cada película de este director, porque, a ver, lo que sucede con Shyamalan es básicamente un caso de que es un director que te puede gustar o no, te puede parecer interesante o no lo que cuenta, pero lo que uno puede admitir de Shyamalan es que es un tipo comprometido y original. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a la fecha, al día de hoy, es de los directores más originales que hay, actualmente trabajando. Y eso hace que en sí su filmografía sea tan interesante, porque podemos encontrar desde películas muy buenas hasta películas que son eh, pesadillas cinematográficas, si lo tengo que definir de una forma sencilla. Ah, ok. Pero fíjate que ya entrando un poco en la filmografía, sí te voy a quedar mal en algo. Los primeros dos trabajos de Shyamalan yo no los he visto. En el 92 hizo una película llamada Praying White Angel. Y en el 94, 98 hizo Wide Awake. Esas dos películas yo no las he visto. ¿Tú sí las viste? Eh, no, tampoco, pero en sí, por lo que he visto, son pelis que ni siquiera parecen de Shyamalan. Son más que nada como comedias románticas que incluso ni siquiera se estrenaron en cines. Ah, eso sí no sé, no sé si fueron hechas directas para televisión en su momento. Pero viendo, de hecho, para investigar un poco para este minicast, investigué en Letterboxd la filmografía, las películas que ha dirigido, y me aparecieron esas dos que, la verdad, al ser de Shyamalan, ahora ya me llaman la atención, quiero verlas. Pero pues hasta el día de hoy, la verdad, no las he podido ver. En el caso de Wide Awake, sí se ve como una comedia, se ve como si fuera una comedia, pero yo personalmente, pues empiezo a conocer la franquicia, o mejor dicho, la, el trabajo de Shyamalan, más o menos por el año 2000, cuando hizo Unbreakable, que no sé si quieres empezar a hablar de esa en adelante. No, porque la película que lo hizo conocido a Shyamalan fue un año antes. Y estoy hablando de La sorpresa del 1999. Así que, ¿por qué no mejor Oh, empezamos cierto, cierto, con cierto. El sexto sentido? Sí, tienes razón, me brinqué el sexto sentido, me brinqué completamente esa película. Ok, vamos hablando del sexto sentido. Tú a ver qué Es, opinas. a ver, el tema con El sexto sentido es el siguiente. Cuando se estrenó en su momento, no había algo que captaba la atención del público en su momento cuando empezaron a salir las publicidades, pero de la nada, de repente, y sin previo aviso alguno, cuando se estrenó la película, eh, fue un caso como esos de que la película fue tan interesante, fue tan buena, que mediante el boca a boca fue ganando cada vez más y más reconocimiento, hasta que la película se convirtió en la segunda película más taquillera en 1999, porque el primer lugar es el episodio uno de Star Wars. Pero en este caso, con el sexto sentido, ¿de qué se trata como tal? Bueno,
o sea, se puede decir que El Sexto Sentido es una peli de, o sea, de terror o sea, con fantasmas, o sea, y en este caso lo que sucede es que, o sea, es que un niño o sea, tiene los cinco sentidos, pero tiene un sexto sentido con el que le permite ver fantasmas. Ujú. Fíjate. Esa es en sí, Ujú. esa es en sí la idea de la película. Y bueno, para en este caso, para que haya gente, no sé, actores reconocidos que alguno pueda conocer, la película es protagonizada por Bruce Willis. Y también tiene a Toni Collette por ahí. Sí, y de hecho el niño también, ¿eh? En su época el niño fue muy reconocido, creo que fue uno de los actores más infantiles más reconocidos de los años 90. Ya últimamente no ha hecho mucho, tuvo un pequeño papel en The Voice y ese tipo de cosas, pero en los años 90 también ese niño era alguien muy reconocido. Ujú. Fíjate, el sexto sentido, te voy a decir dónde la vi. Y no sé por qué rayos yo la vi ahí, pero ahí la vi. Yo la vi en la primaria, cuando estaba en, no sé si quinto o sexto año de primaria. Aquí en México son 6 años de primaria. Y yo lo vi, quiere decir que yo tendría que 10 años, 11 años más o menos cuando la vi. Y nos la pusieron en la escuela, en una clase. No sé por qué nos las pusieron en una clase. Pero yo recuerdo que esta película fue la primera, o al menos la que inventó eso de los no spoilers, de no spoilear las películas, en el sentido de que literalmente la película cuando la promocionaban, cuando se estrenó, parte de su promoción era, si la ves, no le cuentes el final a las demás personas para que pudieran toparse con o sorprenderse con el giro final. Y fue la primera película que tuvo ese gran giro que a todos les voló la cabeza, que a todos les sorprendió, que tal vez ahorita pues ya se volvió uno de los finales más icónicos de la historia del cine, ¿no? Y ya ahorita pues casi nadie le sorprende porque no, todo el Porque mundo es un ya sabe. final que fue referenciado tantas, pero tantas veces que, o sea, que ya todo el mundo sabe cómo es el final del sexto sentido. Pero aún así, para la gente que todavía no ha visto nada de Shyamalan, o sea, no le vamos a arruinar el final. Y hay que decirlo, con esto, lo que más caracteriza a Shyamalan durante su primera época son las pelis o sea, de suspenso que tienen un concepto que se salen de lo convencional y no necesariamente tienen que ser siempre suspenso, puede ser drama con thriller o si no, drama con ciencia ficción, drama con terror, o sea, lo que sea, pero siempre tienen que tener, pero siempre hay algo que debe tener o sea, para que uno note que es una cinta de Shyamalan. Y eso es que hay un plot twist al final que te cambia totalmente toda la historia. Y eso es en casi todas, ¿eh? Yo creo que yo diría que es casi casi el sello de Shyamalan. En sus películas, sí, en algunas no lo hizo tanto así como por ejemplo, no sé, en El último maestro aire, ¿no? ¿Cómo se llama? After Earth, se llama la de Will Smith, algo así. Sí, sí, después de la Este, Tierra. Ándale, después de la Tierra. Pero en general, en su tiempo, ese giro final fue lo que se volvió el sello de reconocimiento de Shyamalan. Ujú. O Pero sea, y ojo, ya con... pero ojo, esto fue la primera vez que esto pasó fue precisamente en el sexto sentido, que creo yo después del sexto sentido ya no logró replicar ese gran giro otra vez. Lo ha intentado, en algunos casos funciona, pero no ha logrado hacerlo a ese nivel de nuevo. O sea, o al menos en todo caso, no lo ha logrado que uno diga, generó el mismo nivel de impacto del sexto sentido. Ándale, exactamente, o sea, no ha generado el mismo impacto. Sí, ahorita vamos a hablar de algunas otras películas que tienen ese giro. En específico para mí son dos. Pero de ahí en fuera, no, pues ya no lo logró. ¿Tú dirías que es la mejor película de Shyamalan en el sexto sentido? O sea, diría que sí. O sea, básicamente, el sexto sentido es para Shyamalan lo que Memento es para Christopher Nolan. Ok.
Bueno, yo no me voy, yo creo que su mejor película la hizo unos años más adelante, pero sí sigo considerando que es uno de los trabajos más importantes de la carrera de Shyamalan y es uno de los trabajos más importantes, yo creo que de la historia del cine, en cierto sentido. Sí, y probablemente una de las películas de terror más, o sea, más importantes, o sea, no solo de la década de los 90 sino también de la historia del cine. Pero ojo, ese tan solo es el inicio del recorrido de Shyamalan. Ujú. Entonces, después de sacar una película como esa, ¿qué hizo después? En el año 2000, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, Shyamalan nos trae una cinta peculiar llamada El Protegido. Unbreakable, llamada en inglés. Sí, Este, El Protegido. Fíjate, en el caso del protegido, te voy a decir la verdad, yo no la vi hasta hace apenas como 3 o 4 años. Nunca había visto el protegido de Shyamalan. Y la vi después, de hecho la vi justo antes de ver Glass. Sí, Porque permíteme. de esa trilogía la primera que vi fue la de Splint, no sé cómo se llama, Split, Es fragmento. Es split y bueno, en fragmentado. español es fragmentado, pero bueno, ya hablaremos de fragmentado. Pero el tema es este. Con. El tema acá, lo que nos plantea Shyamalan es básicamente una historia de superhéroes muy rara. O en este caso en este caso nos lo plantea con un nivel más contemplativo, se podría decir. Sí, de hecho es una película, un intento de hacer una película de superhéroes. Yo creo que, fíjate, se señala mucho hoy en día el realismo de los superhéroes, ¿no? Si Ujú. Watchmen es realista, si Dark Knight es realista, si la Liga de la Justicia de Zack Snyder o todo el Zack Snyderverse es realista, yo creo que O si Unbreakable, algo como, o si algo como The Voice es realista. no, y yo creo que algo como Unbreakable yo creo que podría considerarse la película más realista de superhéroes que hay hasta el día de hoy. Porque literalmente, o sea, te hicieron o te ponen una historia, e incluso la, en la escala de poder, por así decirlo, la manera en cómo tienen poderes, cómo estos funcionan, es una manera muy realista a algo que pudiera llegar a pasar, que no digo que vaya a pasar, pero que pudiera llegar a pasar. Entonces, yo creo que ahorita se señala mucho las películas de superhéroes realistas, pero creo que la verdadera realista pues se hizo hace 23 años atrás. Sí. Y en este caso lo que nos plantea en sí Unbreakable es básicamente la historia de un padre de familia que después de tener un accidente de tren y como fue el único sobreviviente de ese accidente y no recibió ningún tipo de rasguño, se empieza a dudar qué tan mortal es este tipo que es interpretado por Bruce Willis, en el que considero yo uno de los mejores papeles en toda su carrera. Y lo que hace en sí es que el tipo tiene capacidad de super resistencia y super fuerza, como también puede ser vidente y al tocar a las personas puede saber si cometieron un crimen o no. Y en este caso, para hacer el contraste, se aproxima el personaje de Samuel L. Jackson, llamado Mr. Glass, el cual es básicamente un hombre que tiene una enfermedad que hace que tenga huesos que tienen la resistencia de un cristal. O sea, en Ujú, pocas palabras, lo puedes tirar de las escaleras y perfectamente lo puedes matar. ujú. Bueno, podés matar a alguien tirándolo por las escaleras, pero este creo que se rompe el primer escalón. Sí, y pues sí, creo que está entre lo mejor de Shyamalan. A mí personalmente sí me gustó el día que la vi, no la he vuelto a ver después de eso, no, no es como que sea una película que revisite muy seguido, pero también creo que después, aunque es una idea muy original, una película muy original, creo que para esa época de Shyamalan no congeniaba, no quedaba, no encajaba, es la palabra que estaba buscando, no encajaba mucho con toda su filmografía.
porque tú lo dijiste ahorita, o sea, venía de un sexto sentido, que es terror, directamente terror, y va hacia estilos de películas también de terror, y esta queda en medio. Entonces, sí se siente un Shyamalan diferente, este, pero, pero, yo no digo que no le haya hecho bien, es una buena película, le quedó, ese de hecho fue una buena manera de salirse de su zona de confort, de hacer algo que no tuviera que ver con el terror, este, pero de la trilogía, bueno, ¿en qué posición quedaron de nuestro top de favoritos? Hablamos después. Sí es una buena película de Shyamalan, pero de la trilogía que conforma Unbreakable, no es mi favorita, más adelante hablamos de eso. A ver, yo diría que estaría, es que si lo tengo que comparar con el sexto sentido, la pondría un peldaño abajo, no más. Igual yo, la tengo un peldaño abajo del sexto sentido. Sí, pero, Exactamente así la tengo. sí, pero en este caso, lo que dijiste, ¿no? De que durante sus primeros años Shyamalan se dedicaba mucho a las cintas de terror y esta queda más como un drama y thriller con tintes de superhéroes. O sea, en este caso porque para el año 2002, protagonizada por Mel Gibson y Joaquín Phoenix, nos llega la que es para mí, o sea, o sea, la que podría ser la otra gran obra de Shyamalan junto a Sexto Sentido. Así que en 2002 nos llega Señales. Híjole, yo tengo un trauma con señales. Esa para mí es la mejor película de M. Night Shyamalan, es mi favorita al menos. Y desde mi infancia tengo un trauma con esa película, la verdad. ¿En qué sentido de trauma? Fíjate, te voy a contar esa historia. Estábamos, no sé por qué motivo, mis papás ese día salieron un fin de semana, un domingo de hecho, y nos cuidó mi hermano mayor. Yo tengo un hermano que es 10 años más grande que yo, que en ese entonces pues éramos niños. Eh, y él era un niño, aunque más grande, pues seguía siendo un niño, ¿no? Y recuerdo que íbamos a un videoclub que estaba a media cuadra de mi casa, unas 10 casas de mi casa, y rentamos películas de terror precisamente porque íbamos a estar nosotros solos. Y la pusimos, recuerdo que señal la pusimos ya tarde en la noche, ya estaba oscuro, ya estaba solo en la calle, ¿no? Y toda la película iba muy bien, estábamos bien tensos viendo la película, hasta que llegó la escena de que el personaje de Joaquín Phoenix ve un video dentro del closet de una fiesta de cumpleaños, unos niños en una fiesta de cumpleaños y que sale ahí el extraterrestre, porque es extraterrestre, se llama Señales, es extraterrestre, todo el mundo sabemos eso. Este, y él pega un grito, pero me acuerdo que justo en ese momento alguien, no recuerdo quién, llegó a casa y tocó la puerta y la tocó muy fuerte. No sé si era un vendedor ambulante, no sé si era un conocido de nosotros, no recuerdo por qué, pero coincidió exacto entre que sale el extraterrestre, pega el grito al personaje de Joaquín Phoenix y brinca y tocaron la puerta y nosotros brincamos. Fue, yo creo que el susto más grande que me he dado en mi vida hasta el día de hoy. Y por eso, entre otros motivos, sigue siendo una película muy especial para mí y sigue siendo mi favorita de Shyamalan, a pesar de que aún sigue sacando películas muy seguido, sigue siendo mi favorita de él. Te dejaste de escuchar, Nick. Hola, Ahí hola, está, ahora sí. ya se escuchó. Ok, me estoy imaginando esa situación, pero en sí, ¿de qué trata Señales? Bueno, es esto. En una casa de campo, de una familia, empiezan a llegar señales a través del maizal de esa casa y se empiezan a formar unos círculos muy extraños y muy sospechosos que no son únicos. Se van formando a lo largo del mundo mediante a ciertas luces que se ven en el cielo, sobre todo en la noche, y que luego se termina relacionando con que en realidad son extraterrestres. Y en este caso, la película no va tanto, tanto a la idea de que, de los extraterrestres que se planteó desde 1996 con Día de la Independencia, de los extraterrestres, naves alienígenas gigantes que vienen y destruyen todos los centros turísticos del mundo para luego atacar la Tierra. No, en este caso, acá es más que nada el miedo a
o sea, a la llegada de esto y cómo es que eso lo ve una familia. Sí, y de hecho, O sea, eso es parte de lo interesante, porque toda la película está contenida, aunque sí tenemos escenas fuera de la casa, de la propiedad, prácticamente todos los momentos de tensión, o casi todos ellos, están contenidos dentro de la casa. Todo el ujú, clímax es dentro de la casa, o sea, a pesar de que te muestran que es un tema que está ocurriendo mundialmente a través de la televisión, en realidad todo lo que vemos lo vemos dentro de la casa de los protagonistas. sí. Y es más, diría que varias de estas ideas y de, o sea, y de conceptos que empleó Shyamalan para esta película, luego las terminaría utilizando Steven Spielberg para hacer La Guerra de los Mundos con Tom Cruise. Si vieron La Guerra de los Mundos de Tom Cruise, van a entender a lo que me refiero cuando vean señales. Pero sí, es muy buena y también contó con una actuación de en aquel entonces, súper conocido y súper famoso Mel Gibson, y un muy joven Joaquín Phoenix también. Entonces el elenco son actores de primera. O sea, acá teníamos a dos actores súper reconocidos porque en ese momento Mel Gibson era muy respetado y amado mucho antes de sus polémicas que en las que no voy a entrar porque es algo muy turbio. Y en el caso con Joaquín Phoenix, bueno, venía de hacer Gladiador y, o sea, y en este caso que se junte con Mel Gibson, que era un actor muy respetado por esas épocas, y Shyamalan, que había hecho dos grandes películas, esto pintaba éxito y sí, fue una de las películas más taquilleras de 2002. Ujú. Y yo creo que hasta la fecha ya es de la filmografía de Shyamalan y en general, Señales ya es considerada, al igual que El Sexto Sentido, una película de culto. Tal vez es más reconocida Sexto Sentido, precisamente por lo que decíamos hace rato de lo del giro final, este, pero aún así, pues Señales sigue siendo reconocida, sigue siendo amada, y sigue siendo una película muy importante dentro del género de invasiones. Ujú. ¿Y a cuál brincamos de ahí? Después de eso, en este caso, Joaquín Phoenix volvió a firmar otro contrato para una película con Shyamalan, y en este caso, y junto a Bryce Dallas Howard, protagonizan en 2004 la primera gran película polémica de Shyamalan. Y sí, me estoy refiriendo a La Aldea. Ujú. Otra de las que yo mencionaba que Shyamalan intentó ese gran giro, perdón, de tuerca al final, que es un giro bastante impresionante, que es algo que llama mucho la atención, pero que no logró replicar lo que pudo hacer con el sexto sentido. En este caso, porque hay ciertas cosas en la exploración de personajes de la aldea que sí terminan fallando, pero en sí, en general, considero que la aldea, fuera de lo que muchos dicen, me parece una buena película de terror, o sea, o thriller, o sea, un bosque extraño, porque tiene una muy buena ambientación, o sea, escenas de tensión muy bien dirigidas, actuaciones muy sólidas, y en general, o sea, un aura que te deja intrigado por ver lo que sucede más adelante. Sí, de hecho sí, sí tiene, hasta la fecha tengo muchos años que no veo esta película, muchísimos. Yo creo que fácil tengo unos 10, 12 años que no la veo. Este, pero aún así todavía sigo recordando ciertas escenas que son de tensión, como por ejemplo cuando una de estas criaturas entra al pueblo y todos se están escondiendo y la vemos que anda medio caminando por ahí, o el final de la película también. Entonces sí, sí, concuerdo contigo, es una muy buena película de terror, de suspenso. Eh, y creo que todavía esa era la época en la que Shyamalan, a pesar de que fue en cierta forma controversial, todavía Shyamalan tenía cierto estatus y era respetado hasta cierto grado. Sí. Por eso, en ese momento tal vez fue muy polémica, pero yo creo que ahorita, a la fecha, es de las películas que son más reconocidas de Shyamalan y de las que más gente dice es una buena película y que muchos consideran que incluso hasta cierto grado en su momento fue una película infravalorada. Porque, o sea, porque aparte es esto, o sea, las polémicas que se han generado en torno a esta película eran más que nada con su giro de trama que
había muchos críticos que no terminaron convencidos y cierta acusación de plagio que al final no terminó en nada, pero hizo mucho ruido por allá en 2004. Sí, y que al final de cuentas, como tú dices, no terminó en nada y nunca se aseguró nada. Entonces, pues, hasta la fecha podemos seguir asegurando que esa fue algo 100% de la mente de Shyamalan y que se ha venido reforzando con los proyectos nuevos que ha ido sacando, que volvemos a lo mismo, es de lo más original que se está haciendo actualmente. Ujú. Brincamos ahora al 2006. Al 2006 y si ya si ya con la idea teníamos a una película polémica de Shyamalan, pero que dentro de todo, incluso actualmente, es considerada como buena, no se puede decir lo mismo de la película que sacó en 2006, que en este caso protagonizada por Paul Giamatti y Bryce Dallas Howard, nos llega La Dama en el Agua. Ay, joder. Esta para mí sí es una película controversial, fíjate. Es Porque mala. es así, A ver, es sí, mala. es malísima. Sí. Malísimo, porque, vamos a ver, antes, sí, con El Protegido decíamos que no parecía mucho una cinta de Shyamalan, porque, o sea, porque en este caso no hablamos de una película de terror, al menos se podría decir que era un thriller con un twist. Pero el tema con La Dama en el Agua no es que estamos hablando de una cinta de una cinta de terror, es una película de fantasía para niños. Ella es fantasía. Yo creo que fue el intento de Shyamalan, o sea, venía del terror, ¿no? Con Sexto Sentido, con Señales, con La Aldea, traía este mismo camino, pero con La Dama del Agua yo creo que él intentó hacer algo diferente, como tú dices, intentó hacer algo para niños, algo de fantasía, y es una buena idea, a ver, sigue siendo una buena idea, sigue siendo una idea original, que si se hubiera hecho bien hubiera sido una buena película. Yo creo que Shyamalan no le atinó o no, en cómo, en la situación en la que puso la historia. Yo recuerdo cuando vi esta película, yo decía, es que estos escenarios no quedan para este tipo de película, es que estos personajes no quedan para este tipo de película. En ese sentido, nunca es llamativa la película, o sea, entonces yo creo que si hubiera situado esta misma historia en escenarios completamente diferentes, que fueran más acordes al tipo de historia que estaba tratando de contar, hubiera resultado un mejor trabajo. Solamente voy a decir que para mí lo que más salva esta película de ser, o sea, de básicamente, de estar en el grado de las malas pelis de Shyamalan, lo que la hace la más salvable de todas es la banda sonora de James Newton Howard. Pues ahí sí no te sabría decir porque la verdad no me acuerdo de la banda sonora de La Dama en el Agua. Y eso es una cosa. En sí, James Newton Howard ha colaborado muchísimo con Shyamalan. Ujú. O sea, Ah, tanto que se puede decir que que tienen una relación de director-compositor muy similar a la que tienen, por ejemplo, Steven Spielberg con John Williams, Christopher Nolan con Hans Zimmer, eh, también Robert Zemeckis con Alan Silvestri, por mencionar algunos ejemplos. ujú. O Entonces, también, así, o también dilo. acá iba a mencionar el ejemplo de, en este caso no sería un director, pero sí un estudio, iba a decir Pixar con Randy Newman. Con Randy Newman. Pues sí. Me quedé pensando, ¿quién es Randy Newman? Ok, y pasamos entonces al que yo creo que sí es considerado el segundo tal vez mayor tropiezo de toda la carrera de Shyamalan. En el 2008 dirigió The Happening, o en el título en español para muchos, El fin de los tiempos. Híjole, yo aquí voy a ser controversial, pero tú primero, a ver, ¿qué opinas de The Happening? Yo vi de Happening y yo cuando leí la sinopsis, vi el póster y, y ahí luego me enteré de que era dirigido por Shyamalan, yo dije, ¿qué carajo es esto? Híjole, O, s- ajá, porque ¿qué es esto? Es una...
es una cinta de ciencia ficción, pero, pero orientada más a la acción que otra cosa. Y aparte de eso, o sea, como que Shyamalan con Mark Wahlberg. Yo creo que, fíjate, yo no creo que sea una película apocalíptica, porque es una película apocalíptica dirigida hacia la acción. Yo creo que, por ejemplo, eso es After Earth. Para mí, The Happening es una película de apocalíptica que quiso apuntar al suspenso y un poco de terror, que no le salió, no le salió, la verdad. No le salió porque es esto, porque por una muy sencilla razón. Las actuaciones dan pena. Sí, bueno, es que mira, son cosas, las actuaciones y el guión. Pero el guión no porque sea una mala historia, sino porque los diálogos de los personajes se sienten artificiales. Cuando ves la película se siente rara la película. Ellos están hablando, están dialogando entre ellos y tú dices, esa no es una conversación que tendría una persona normal. O sea, no es una Ajá. conversación normal, se siente rara esa conversación. Pero O sea, aquí, hay un meme con esta película que básicamente es un diálogo que dice Mark Wahlberg. En este caso, le están diciendo algo. Y o sea, y él reacciona así como de, ¿What? No. sí, 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 sí he visto de hecho lo usan de GIF y de sticker la cara de Mark Wahlberg. Este, O sea, es que ese diálogo, o sea, ese diálogo con ese tono de voz con el que lo dice Mark Wahlberg está tan fuera de lugar que es comedia involuntaria. sí, exacto, es una comedia involuntaria y ese es el problema de la película, que es una comedia involuntaria, si tú la ves te causa risa en algunos lugares, pero yo creo que esa jamás fue la intención de Shyamalan. Este, Se está cruzando el audio, te escucho como voces en tu audio. Ahí- En este caso, mi hermano estaba viendo algo. ok, ok, ahí está, ya, ya, ya. Sí, se escuchan artificiales los guiones. Entonces, aquí es donde yo voy a ser controversial. A mí, a mí me gusta The Happening. A mí me gusta. O sea, ¿te gusta en qué sentido? ¿De que la aprecias como una comedia involuntaria? Sí, o sea, es una película que si la veo me da risa. O sea, no creas que es una película que me tomo en serio. Es una película que me da risa. Es un gusto culposo. La verdad, es un gusto culposo. Creo que no es lo que Shyamalan quería hacer. Creo que Shyamalan no la hizo así intencionalmente. Creo que si le salió así fue por un tremendo accidente o sin querer fue, no sé. Pero no creo que haya sido de manera voluntaria el haberla hecho así la película. Pero para mí, al menos para mí, sigue siendo una película disfrutable. O sea, no te aburres viendo esa película. No es una que dices, ah, perdí hora y media de mi vida viendo una porquería. No, porque te ríes, porque te causa gracia, porque te entretiene. En ese sentido te digo que me gusta The Happening. Si yo estoy aburrido y la ponen en la tele, la veo. Si estoy aburrido y no hay yo que ver y me sale en una plataforma de streaming, la veo. Porque sí me parece una película entretenida y quizás de toda la filmografía de Shyamalan es la película que más veces he visto. De todas. Sí, de toda la filmografía de Shyamalan es fácilmente la película que más veces he visto. Ahorita ya Ok. tengo un par de años que no la veo, pero ya llevo varios mesecitos diciendo, ay, se me antoja ver The Happening y se me antoja ver The Happening. Entonces, en cualquier momento que se me atraviese, voy a terminar viéndola. Ok, ok. De ahí nos brincamos al 2010 y Sí, el miren, mayor. voy a ponerles este contexto. Aún con estas dos pelis, o sea, La Dama en el Agua y El Fin de los Tiempos, aún así, aún con los dos tremendos bodrios que sacó Shyamalan, aún así, había gente que lo respetaba. Lo seguía respetando porque, hey, seguía teniendo más buenas pelis que malas. Así que, ¿por qué no? Así que, ¿por qué no? Que alguien diga, hey, el tipo va a dirigir una adaptación de Avatar, la leyenda de Aang. Uno dice, bueno, si este va a ser su primer gran proyecto de triple A y le dan un elenco más o menos interesante,
podría llegar a ser, o sea, o sea, algo increíble como lo es la serie, y más que nada porque el Bocasa se llama, o sea, la estaba anunciando como la, o sea, la nueva Star Wars, o en este caso la nueva del Señor de los Anillos. ¿Qué pasa? Empezaron a salir los trailers y había cosas que olían muy mal. O sea, ya de inicio olían mal, pero cuando se estrenó la película, eh, nadie estaba preparado para lo que, o sea, para lo que se vio al final en el último Maestro del Aire. Porque, para que se den una idea, les voy a dar una idea. Para mucha gente, esta película, y nomás un poquito por arriba, está Dragon Ball Evolution. A ese nivel está el último Maestro del Aire. Fíjate, no, la verdad aquí en el último Maestro Aire no hay mucho que pueda comentar, porque sí está horrible la película. Yo la vi en el cine cuando salió, y tratando de no ser tan negativo y solamente tirarle caca, te voy a decir una cosa. Ahorita no sé, porque tengo desde que salió que no la veo y la verdad no tengo pensado volverla a ver. Porque Este, no querés someterte a esa tortura, porque es así. Ver el último Maestro del Aire es básicamente como ponerte a ver cualquier adaptación de caricatura mala, pero no mala que es tan mala que es divertida, no, tan mala que es insufrible. no, y en el caso del último Maestro Aire hay una cosa que yo recuerdo en el cine y lo recuerdo, o sea, es algo, quiere decir que pues algo bien hizo, porque hasta la fecha lo recuerdo 13 años después. Los efectos especiales en ese entonces estaban muy bien hechos. La verdad, visualmente la película se veía muy bien. En algunos aspectos como los bailes esos raros que hacían los personajes para poder utilizar sus poderes, eso es punto de aparte, ¿no? Sino los VFX, la pantalla verde, la verdad estaba muy bien hecha. No sé ahorita qué tan bien habrán envejecido esos efectos especiales. Pero eso es la única palomita que yo le puedo dar. Y de mi calificación, yo le di 2 estrellas. Yo la tengo con 2 estrellas en Letterboxd. Esas 2 estrellas son única y exclusivamente por los efectos especiales. Algo me dice que si la terminas volviendo a ver, si la vas a terminar bajando a media estrella. Probablemente sí, porque no sé, como te digo, no sé qué tan mal hayan envejecido sus efectos especiales. Y cuando una película lo mejor que tiene es lo visual, te arriesgas a que con el paso del tiempo eso visual envejezca mal por el avance de la tecnología y entonces ya ni eso va a ser algo bueno. Ujú. Porque es así, se puede decir que en su momento se veían bien, pero si los comparamos con otros grandes efectos del 2010, como solamente necesito un ejemplo. Inception, pues sí, el último maestro del aire, ahí se ve mal. Mm, es que son efectos especiales diferentes. Son efectos especiales diferentes. Yo no los pondría dentro de la misma categoría los efectos de Inception con los efectos del último maestro aire. ¿Por qué? Porque los efectos especiales de Inception, en su mayoría, estás haciendo efectos más realistas. Mientras que en el caso del último maestro aire estás creando criaturas que no existen, estás haciendo que el agua, el fuego, la tierra y el viento hagan cosas que normalmente no hacen, entonces por eso son efectos diferentes. Sí, si los pones en comparación, los de Inception son muchísimo mejores, pero aún así, para esa época, los de Avatar, los del último maestro aire, perdón, no estaban mal. Como te digo, no sé ahorita cómo están esos efectos especiales. Quizás un día ponga cierta parte de la película solamente para ver cómo se ve y ya con eso me voy a dar una idea de qué tan bien o mal envejeció. Este, Mm. Pero en este pero caso, si tengo que poner un ejemplo, en este caso no tan injusto porque es así, comparar con Inception es literalmente la muerte para cualquier película a nivel visual. En dicho caso, pelis como Tron Legacy del 2010 o la peli del Príncipe de Persia, también del 2010, se ven mejor que El último maestro del aire. o no te vayas tan lejos, vete en comparación a una película que es todavía más vieja que El último maestro aire. ¿Cómo comparar? Y son efectos del mismo tipo, creando cosas que no existen. ¿Cómo compararías Avatar? Perdón, tengo que decirle Avatar. El último maestro aire del 2010 contra Avatar del 2009, un año antes de que se estrenara. Y al menos te puedo decir, Avatar la vi hace unos meses antes de que saliera la segunda parte y los efectos se siguen viendo impresionantes, se sigue viendo Sí, muy bien visualmente a pesar de que ha pasado tanto tiempo. y Entonces, luego,
Y luego Avatar le quitó básicamente cualquier tipo de reconocimiento a la franquicia de Avatar de Nickelodeon. Ah, pues sí, ahí ya lo del título, pero pues no me voy a meter en ese tema de nuevo porque ya tú sabes las discusiones que hemos tenido con los del podcast a causa de ese tema, ¿no? Sí. O sea, pero ahora, uno dirá, ok, pero están solamente hablando de los efectos especiales. ¿Qué tal está todo lo demás? Todo lo demás apesta. Las actuaciones, la forma en la que condensan toda la historia de 20 capítulos de la primera temporada de Avatar en una película que solo dura 1 hora con 40 minutos. Cosa que, si vas a hacer algo al que lo llamas, o sea, la nueva gran franquicia al nivel de Star Wars, El Señor de los Anillos o Harry Potter, extenderlo a 2 horas y media o hasta 3 horas. Y ni así, o sea, tú y yo creo que lo hablamos una vez sobre cómo dividirías la historia de el primer, o sea, de Avatar en general, ahora sí me refiero a Avatar, el último maestro aire o la leyenda de Aang, cómo lo resumirías en películas y no te da los 20 capítulos de la primera temporada del libro Agua, no te da para una sola película, es mucha historia la que tienes que abarcar, entonces, en su momento yo sé que la idea de Shyamalan era hacer 3 películas, una por cada uno de los libros. Qué bueno que no le salió, qué bueno que desde la primera no le resultó, porque si no ahora tendríamos 3, el último maestro aire. Este, Ujú. y no puedo, Pero, y yo personalmente no te voy a hablar de otros aspectos de la película porque no hay mucho que yo recuerde de esta película y sé que no hay mucho de lo que valga la pena hablar. Los efectos especiales en su tiempo fue lo único que pudimos llegar a decir, ok, esto es mínimamente interesante o mínimamente decente, ok, es lo que se puede hablar a favor de la película. Todo lo demás es caca. Todo lo demás de la película es o sea, caca. todo lo demás es caca. Las actuaciones, la historia, las escenas de acción que son las peores de todo el 2010, las coreografías, el montaje, o sea, también todas las conveniencias de trama que hay, o sea, los personajes que no se desarrollan nunca, o sea, y también o sea, el hecho de que hayan cortado tantas cosas que eran importantes de la serie para trasladarlo a una película de 1 hora y 40, pues hace que al final la historia se sienta incompleta. Y aparte, el ritmo está apresurado, va, o sea, va pero tan rápido que no te encariñes con nada. Así es. Y de Cuando ahí una de nos... las cosas, cuando una de las cosas más alabadas de la serie original de Avatar era el hecho de que el ritmo se tomaba tanto su tiempo que sí te lograbas encariñar con los personajes. Y es que ese es lo fuerte de la serie de Avatar, de la leyenda de Aang. En realidad eso es lo fuerte, los personajes. Que tú te encariñes tanto con los personajes, que son personajes tan agradables. Incluso los villanos son buenos personajes, bien construidos. Entonces, como tú dijiste, resumir 20 capítulos de media hora cada uno. Estamos hablando de 10 horas de historia, resumido en hora 40. No le ibas a poder dar el desarrollo a los personajes, no le ibas a poder dar el desarrollo a la historia. Entonces, desde su inicio, yo creo que el concepto del último maestro aire, como lo tenía Shyamalan, era erróneo, o estaba equivocado desde un inicio, porque no le iba a salir con 3 películas. Si él se hubiera tomado su tiempo de decir, vamos a hacer 6 películas, 2 películas por libro, o 3 películas, pero con duración de 3 horas y media a 4 horas cada una, quizás hubieras tenido algo más desarrollado. O quizás tendríamos un último maestro aire que en vez de durar 1 hora 40, durara 4 horas y fuera igual de horrible. Sí. Y solamente diré una cosa para ya pasar a la siguiente película. Así, dijo, Shyamalan dijo que él se puso a ver la serie de Avatar meses después de que terminaste de grabar toda la película. Sin comentarios. Peor tantito. O sea, peor. Es lo mismo que pasó con o sea, ¿cómo se llamaba este tipo? Bien. O sea, básicamente, el tipo que dirigió Dragon Ball Evolution dijo que se puso a leer el manga y a ver el anime tiempo después de haber terminado la grabación de la película. Bueno, es que en el caso de los directores, tal vez ahí pudiéramos decir, ok, ellos no son los que están adaptando la historia, la adaptación es por medio del guión, pero aún así, o sea, estás llevando una historia que ya existe en la pantalla, por sentido común te vas a dar el tiempo de ver qué es lo que ya existe de ahí.
O sea, qué es lo bueno, qué es lo fuerte, qué es lo que a la gente le ¿Qué gusta pasa? de su programa. Y así puedes crear algo más decente, no como lo que ¿Sabes qué hizo pasa? Que Shyamalan. ni siquiera por ese lado se puede defender a Shyamalan, porque él no solo dirigió la película, sino que también escribió el guión. Peor tantito, peor tantito. O sea, Así que adaptó una historia que no conocía. por ningún lado se lo puede defender a Shyamalan con esto. Y vamos al siguiente proyecto, en el 2013. O sea, porque en el 2013, ok, o sea, muchos dicen, hey, ¿por qué Will Smith desde hace muchos años que no destaca demasiado? Porque, porque yo puedo decir que entre 2006 y 2012 empezó el final de la era dorada de Will Smith, que 2006 por En Busca de la Felicidad, y terminó en 2012 con Hombres de Negro 3, que fue durante mucho tiempo la última gran película de Will Smith. Y uno dice, hey, ¿por qué después de eso Will Smith ya no destacó? Porque tras eso empezó a sacar película mala tras película mala, hasta que más o menos se recuperó con la tercera película de Bad Boys y Ray Richard. ¿Cuál fue la película que lo condicionó? Bueno, les presento Después de la Tierra de M. Night Shyamalan, una película protagonizada por Will Smith y Jaden Smith, o sea, su hijo. Es una película que trata sobre que un padre y un hijo tienen un accidente en un viaje, y en este caso el hijo tiene que emprender un viaje para poder ayudar a su padre o sea, a lograr cruzar el camino mientras su padre está accidentado y se están comunicando a la distancia. Un concepto que pudo haber sido interesante. Pero ¿qué pasa? En este caso lo que se le ocurrieron fue ambientándonos 1000 años en el futuro y después del postapocalipsis de la humanidad. De hecho, es una idea similar a lo que es la película que ayer les recomendé en el podcast, que ahorita está en el cine, que se llama 65. Es una idea similar, mejor ejecutada en 65, pero a ver, vamos por partes. Volvemos a lo mismo que ya repetimos mil veces de Shyamalan, ¿no? Es una buena idea, es una buena historia, que si lo hubiera adaptado bien, que si lo hubiera desarrollado bien, hubiera tenido un efecto mucho mejor del que tuvo. Ajá. Pero, O sea, y aparte en sí la película, el trasfondo del postapocalipsis de la humanidad era interesante. O sea, en este caso que la humanidad es atacada por unos, unos alienígenas que en este caso no te pueden ver, pero huelen el miedo. Y en este caso, o sea, gracias a un soldado que es interpretado por Will Smith, el cual no siente ningún tipo de miedo, logra derrotar a los alienígenas, pero debido a un accidente, uno de los alienígenas termina o sea, asesinando a la esposa de Will Smith, o sea, y por accidente a la madre de Jaden Smith, haciendo que tengan en sí un conflicto entre ellos. Como idea de trasfondo es interesante y pudo haberse llevado bien. Pero ¿qué es lo que falla en esta película? Para empezar, el apartado visual es terrible. No es... O sea, o sea, es terrible, incluso en varios aspectos está peor que El Último Maestro del Aire. sí, no tiene tan buenos efectos. Y ojo, hablamos del 2013, año de Gravity y Pacific Rim, no hay excusa. Ok, mira, aquí tiene varios aspectos a señalar después de la Tierra, ¿no? Tiene un guión débil, porque literalmente es una película de llegar un punto A un punto B. Esa es toda la película. Cualquier cosa que hay detrás de eso, la relación de Will Smith con su hijo, bueno, y sus personajes, de hecho, el problema que tiene su hijo sobre el miedo por el trauma que vivió, todo eso en realidad, como lo he dicho en algunas reseñas del Airbox, tiene más profundidad un charco de agua en el piso que esas tramas. Entonces ya desde el guión venimos mal. Tienes una estrella de cine, que en este caso es Will Smith, que para ese entonces venía en picada hacia abajo. Película O sea, mala, tras película mala, tras película mala. Entonces el hecho de tener un nombre como el de Will Smith no ayudó. No ayudó para nada a la película. Ahora, lo tienes... porque, porque mira, voy a ponerte esto. O sea, el tipo venía del final de su época dorada porque sacaba de peli mala tras peli mala con Hancock y Siete Centavos, y luego parece que se recuperó con Hombres de Negro 3 y de repente viene después de la Tierra y hace el peor papel y su peor actuación en toda su carrera. En serio, Will Smith no podría estar con menos ganas que en esta película.
Y vienes con un director que viene en picada también, viene de La Dama del Agua, viene de The Happening, viene del Último Maestro Aire, que cada una es un escalón más abajo, y luego vienes con la controversia de que trajiste a tu hijo para actuar, que Jaden Smith, aunque seguía siendo un actor joven, no era necesariamente el actor más querido dentro de Hollywood, que venía de un Karate Kid, de un En Busca de la Felicidad, que son películas buenas, en el caso En Busca de la Felicidad, pero que ya de Karate Kid traía sus dudas, ¿no? Y muchos tenían dudas sobre Jaden Smith. Entonces Sí, tenías un cúmulo de puntos que lo más probable era que te llevaran hacia algo malo, que no te dieran un buen resultado. Un mal guión, un mal director, bueno, en ese momento director con problemas, un actor con problemas, un actor secundario con problemas. Entonces, no había manera de que esto saliera bien. Y aún así, para Shyamalan, del Último Maestro Aire After Earth, fue un gran paso hacia adelante. fue un gran paso hacia adelante, pero Se bajó tu volumen. a ver, es un gran paso hacia adelante, pero ¿qué tan grande es el paso? Es un paso y medio hacia adelante. Sí, sí, por más mala que es After Earth, está mejor que El Último Maestro Aire. Así es que para Shyamalan en realidad fue algo malo, pero seguía siendo una mala película. Y estamos hablando de que era una época en la que literalmente los estudios quitaban el nombre de Shyamalan de las publicidades para que no supieran que él estaba detrás de las películas y no les afectara en la recaudación en taquilla. Entonces, no tenía nada, After Earth, nada para lograr ser un éxito, ya fuera en taquilla o en crítica. O sea, y así fue, o sea, la película fue un fracaso en taquilla. Sí, pues, o sea, porque influyó mucho el voz en voz, ¿no? O sea, que desde antes la producción ya traía todos estos problemas, ya traía estos nombres detrás que no ayudaban. Entonces, los trailers no fueron muy buenos, que digamos. Aún así, en esta película hay una frase que es de mis frases favoritas de la historia del cine, pero es lo único, es lo único tan memorable que tiene esta película. No, esta sí, te voy a decir la verdad, sí la he visto un par de veces para ver si cambia un poco mi perspectiva, pero la verdad, cada que la veo, lo único que logra es que me guste menos. Aparte otra cosa con esta película, y esto ya básicamente remata toda la película o sea, porque es literalmente o sea, una cosa muy tonta. Dicen, en una escena, Will Smith dice, cada decisión que tomes va a ser de vida o muerte. Bueno, Jada Smith comete cada estupidez en el viaje y no le pasa nada. Y no se muere. O sea, no se muere, o sea, básicamente en un momento se pelea con unos simios, sobrevive. Se duerme en la nieve, lo rescata un águila. O sea, nunca le pasa nada haciendo que no sientas ningún tipo de emoción. En todo caso, lo que te puede pasar es que termines profundamente dormido. Sí, pues sí, eso sí. Y bueno, esto fue en cuanto a After Earth. No tenemos mucho más que decir, la verdad. Yo personalmente no tengo mucho más que decir. Y pasamos al siguiente proyecto, que sí fue un paso, pero grandísimo hacia adelante de Shyamalan, que fue en el 2015, La Visita, Los Visitantes, The Visit, Los huéspedes, los, así se le puso el nombre, los huéspedes. pues de hecho, En este caso, una película en la que o sea, una joven pareja tienen que cuidar a sus abuelos en casa, pero sus abuelos tienen algo extraño. Y sí, uno puede decir, hey, ahora sí, Shyamalan volvió al terror y al thriller. O sea, y ojo, al terror y suspenso puro y duro. Y es una producción pequeña debido a todas las polémicas de Shyamalan en los últimos años. En este caso dijeron, hey, ¿esto es algo bueno? ¿Cómo quieres empezar tú con esto? a ver, te lo voy a poner así de fácil para empezar. Los huéspedes, las visitas, he visto unas traducciones que le pusieron la visita o las visitas. Es mi segunda película favorita de Shyamalan. Y esto reforzado hace apenas semana y media, 2 semanas que volví a ver la película.
Entonces creo que Shyamalan volvió y volvió con todo con esta película. No sé si es un poco de amor, un poco irracional de mi parte. ¿Por qué? Porque yo amo el terror fan footage. Las películas de terror con estilo fan footage a mí me encantan. Entonces va un poco por ese lado. Esta es otra de las películas que yo les comentaba al inicio, que tiene esos giros impresionantes, que no se los vamos a decir aquí para no arruinarles, porque pues es una película más nueva, quizás muchos no la han visto. Tiene un giro muy grande, más o menos en el segundo tercio de la película, que sí se pone impresionante la película. A mí me gustó mucho. Hasta la fecha me sigue gustando mucho. Y creo que pues ya de aquí hacia adelante, Shyamalan no volvió a caer en el bache en el que estaba anteriormente. No ha vuelto Pero a sí ha leer. cometido uno que otro error que ya comentaremos. Pero si tengo que comentar mi opinión, para mí Los Huéspedes está bien. O sea, es un buen paso adelante. Está bien, es un thriller, o sea, una película found footage funcional dentro de todo. O sea, es que estamos hablando de que venía de. Vamos a regresarnos otra vez hasta La Dama en el Agua, ¿no? Que de ahí, de La Dama en el Agua hacia The Happening, un escalón hacia abajo. The Happening a El último maestro aire, 1000 escalones hacia abajo. De The Happening a After Earth, un escalón y medio hacia arriba. Y de After Earth a las visitas, 500 escalones hacia arriba. O sea, no regresó hasta lo más alto de Shyamalan, pero sí volvió al nivel en el que más o menos él se estaba manejando con La Aldea, con Señales, con El Sexto Sentido, con Unbreakable. Ahí más o menos, no digo que la visita sea la mejor película o esté al nivel de la mejor película de Shyamalan, pero no se queda atrás tampoco. O sea, no la pondrías ni en lo peor y sí estaría más hacia lo mejor que hacia lo peor de Shyamalan. Ujú. O sea, pero en dicho caso, si quieren ver o sea, Los Huéspedes, háganlo. O sea, es un buen paso adelante para Shyamalan, pero el gran regreso de Shyamalan, el que fue, o sea, el que fue considerado como, o sea, no solo su gran retorno, sino cuando empezó a volver la confianza de la gente por él, fue en 2016. ¿Con qué película? Fragmentado. Ok, mira, en el caso de Fragmentado, creo que ahí ya Shyamalan se va por algo más psicológico que por algo de terror o algo de fantasía. Vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de que de venir de películas muy malas con Las Visitas y con Fragmentado, Shyamalan se mantuvo a un nivel bastante decente. Para mi ver, un nivel bastante decente. Este, Ser fragmentado es muy buena. Y en sí, a ver, sé que muchos ya la vieron, pero lo que trata de fragmentado es esto. Un grupo de chicas son secuestradas por un señor. Y ahí uno puede decir, ok, uno cree saber por dónde va esto, pero resulta que este señor no es cualquier señor. Es un hombre que tiene el trastorno de múltiple personalidad. Y no se queda en tiene dos personalidades y listo. Es un hombre con 23 personalidades. y toda la película, si te fijas, se centra en la historia de la chica que él tiene secuestrada. Yo creo que es de las películas más contenidas de Shyamalan porque no tenemos un gran desastre natural, una gran amenaza general, no tenemos monstruos, no tenemos nada. Aquí el monstruo es una persona con un problema mental. Entonces, yo creo que eso es lo que hace interesante Split dentro de la filmografía de Shyamalan, porque hasta cierto punto yo sí me atrevería a decir que hasta ese momento era la película más diferente de M. Night Shyamalan. O sea, pero en todo caso, bueno, la más diferente de las buenas de Shyamalan. Ah, pues sí, o sea, en cuanto a las películas buenas, obviamente. Pero ahí te va. Aquí sí voy a dar mi opinión en cuanto a algo negativo. Hay algo que no me gusta de Split.
Para mí Split debió haber sido una película individual, una película independiente. Para mí ¿No te Split, gustó? el ¿No te gustó error, el twist final? ¿No, no me no te gustó. gustó el twist de que... A ver, todos, a ver, en este caso, todos ya saben el tweet de esto, pero tomando en cuenta o sea, en sí, de lo que forma parte Split, voy a decir cuál es el twist. Aparece el personaje o sea, el personaje de Bruce Willis del protegido al final de Fragmentado. Sí, o sea, con esa escena final, y no es como que te arruine la película, porque en realidad Bruce Willis no tiene ninguna injerencia en lo que ocurre en la trama principal de Split, solamente es un personaje que muestran a cámara en el último segundo de la película, pero con eso unen a Split con la película de Unbreakable, del año 2000. Eso a mí personalmente no me gustó. ¿Por qué? Porque Fragmentado, o mejor dicho, Unbreakable, no se siente como una película que se haya hecho pensada para una trilogía, o en este caso un universo, por así decirlo, de superhéroes, ahorita que están tan de moda los universos. Y ese es precisamente mi problema con Glass, pero ahorita vamos a hablar con Glass, que es la siguiente película. Entonces, De Glass ya hablaremos. eso es lo que a mí personalmente no me gustó. Es una muy buena película de M. Night Shyamalan, pero lo que Shyamalan trató de hacer en ese último segundo de película, en esos últimos minutos, a mí personalmente no me gustó. Para mí debió haber sido una película completamente desconectada. Si la filmografía de Shyamalan tuviera a Unbreakable y tuviera a Split de maneras independientes, sin ningún tipo de unión entre ellas, estarías hablando de dos de sus mejores películas, o sea, sin tener que unirlas. Y en cambio, el unirlas entre esas dos sí dio como resultado una película más mala que buena, que es la que sigue, que es Glass. Ya hablamos de Glass, pero antes de eso quiero decir algo de Fragmentado. No sé si esto es una opinión caliente o no, pero el papel que hace James McAvoy en Fragmentado es probablemente la mejor actuación en todas las películas de M. Night Shyamalan. Sí, tomando en cuenta que no, que la filmografía de Shyamalan no brilla por sus actuaciones tampoco, ¿verdad? A ver, hay actuaciones bastante buenas como Joaquín Phoenix y Mel Gibson o sea, en Señales o El niño del sexto sentido, pero o más recientemente Dave Bautista en Knock at the Cabin, que ya hablaremos, pero en sí, lo que hace James McAvoy en Fragmentado no tiene comparación alguna. O sea, cómo tiene que cambiar de gesticulación y de expresiones con cada persona, con cada personalidad y cómo se adecua a estas mismas y cómo las logra distinguir a cada una. Es algo que me sorprende hasta el día de hoy y es una de las mejores actuaciones de todo el 2016. Sí, de hecho sí es una de las mejores actuaciones del 2016, en eso sí estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en que es una de las mejores películas, de una de las mejores actuaciones de toda la filmografía de M. Night Shyamalan. En realidad mi problema con Fragmentado viene desde ahí, y también tomando en cuenta que fue la película que lanzó al estrellato a Anya Taylor-Joy. Antes destacaba más que nada en pelis independientes, pero esta fue la película en la que ella empezó a ser más conocida. Sí, esta fue la que la lanzó a ser una figura internacionalmente conocida, ¿no? Sí. Y opinión popular, Anya Taylor-Joy se volvió conocida por Fragmentado, pero también, aparte, o sea, también con el paso de los años, se volvió una actriz que, a mi parecer, está muy sobrevalorada. Bueno, ahí ya eso sería para otro tema, ¿no? Tampoco es de mis actrices favoritas, pero tampoco sería tanto así como para llamarla sobrevalorada. Este, Ya verás cuando hable de Last Night in Soho si hacemos un minicast de Edgar Wright. bueno, pero pues tampoco puedes juzgar toda la carrera de una actriz por una mala película. Que A ver, sí, es Last más Night in Soho es una mala película, ¿no? Pero es más de una, pero, o sea, pero algún día explicaremos a fondo por qué pienso esto. Pero ahora, eso es hablando de Fragmentado, pero en 2019, o sea, según lo que decía Shyamalan, o sea, iba a sacar su gran cierre de trilogía, la unión entre El Protegido y Fragmentado.
se va a estrenar Glass, porque si en una hacía alusión a Bruce Willis, en la segunda hacía alusión a James McAvoy, en esta tercera haría alusión a Samuel L. Jackson. Y en este caso, ¿qué se puede decir? Pues que en enero de 2019 salió uno de los mejores cierres de trilogía de toda la historia del cine. O sea, satisfactorio, o sea, grandioso, con un gran desarrollo, una increíble dirección y sobre todo un gran apartado visual. Exactamente, estoy hablando de que en enero de 2019 se estrenó la tercera película de Cómo entrenar a tu dragón y también se estrenó Glass, la cual fue una rotunda decepción. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué fue una decepción la película de Glass o la tercera parte de esta trilogía? Porque no estaba pensada como una trilogía. Son dos películas que unieron, porque fue como que Shyamalan ya había grabado Split y al final dijo, oye, mira, si uno esto con esto, de aquí me sale una tercera película más. O sea, él trató de hacer un universo de superhéroes con un personaje que sí tenía un poder, como lo es el de Bruce Willis, con una persona que no tiene un superpoder, tiene un problema psicológico, y con otra persona que no tiene un superpoder, tiene un problema de salud en los huesos. O sea, se Sí, nota salir de que los fue huesos, pero su gran poder se puede decir que es su inteligencia. que al final pues no resulta nada sorprendente, ¿no? O sea, no muestra algo que tú digas, oh, ok, tiene un poder sobrenatural con su inteligencia. Se nota que es una trilogía hecha a pedazos, que tenían tres pedazos diferentes y con esos tres pedazos buscaron la manera de unirlo uno con otro para hacer algo en conjunto. La única que se siente como una parte de una trilogía es Glass, pero al llegar a Glass, al ver esta tercera película, tú dices, hay algo aquí que no encaja. O sea, hay algo aquí que tú dices, no se siente como un cierre, siento que me hacen falta más películas. Algo así como lo que pasó con Cars, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy diferente, pero lo voy a dar. Que tú dices, vi la primera, es una película decente, es una película buena. La segunda es tan mala que muchos dicen es una porquería de película, esta película ni siquiera debería existir. Y en la tercera le dan un cierre muy, ¿cómo decirlo? Muy melancólico al personaje del Rayo McQueen, pero tú dices, es un bonito cierre, pero sientes como que hace falta algo, como O sea, que al rompecabezas le faltó un pedazo. Así se sienten las sí, películas de Glass, la película de Split y la de El Protegido. Son tres pedazos de cosas diferentes que lo hicieron uno. sí, y sí, haciendo que al final todo sea confuso. Y a ver, eso se intenta resolver más o menos en el primer acto, que, ok, más o menos ahí puedo decir que el primer acto es la mejor parte de Glass, porque la unión al menos, o sea, al menos Shyamalan sí se nota que él sí quería unir esto o sea, de forma que no se sienta como algo estúpido, pero parece ser que durante mayor parte de la película se le acabó se le acabó, ¿cómo decirlo? Se le acabó la inspiración para seguir escribiendo la historia y el segundo acto se siente que pasa lento. No, y es que, a ver, se nota que Shyamalan quería hacer una trilogía cuando ya estaba planeando la tercera. O sea, como que a él le cayó el 20 de la trilogía hasta que terminó de hacer Split, o ya para hacer el final de Split. Entonces estás utilizando tres partes, y dos de esas terceras partes no se sienten como parte de una misma cosa. Ese es mi problema con la película de Glass, que para mí no tiene ninguna importancia porque no la veo como una trilogía, no la veo como algo que venga desde partes anteriores. E incluso lo que logró en su actuación Will Smith en El Protegido, lo que logró James McAvoy en Split, no lo logran replicar en Glass, o sea, no logran tener A esas ver, mismas actuaciones otra vez, se a ver, siente algo de calidad inferior. a ver, James McAvoy, la diferencia es que por lo menos James McAvoy se actúa bien. El problema es que Bruce Willis se lo nota cansadísimo. A ver, James McAvoy actúa bien, pero en comparación a lo que hizo en Split, sí se nota que lo hizo con más cariño en Split. Sí, Y para no alargarnos tanto en esto de Glass, para mí, después de venir de la visita o los huéspedes y venir de Split, sí fue de nuevo un paso hacia atrás
Sí. con Glass. A ver, no es tan grande como los de los anteriores, pero Glass es mediocre. Porque, a ver, todo lo que decimos es de la construcción de la historia, pero es que aparte de eso, el ritmo es, o sea, el ritmo está muy mal construido. O sea, la historia está mayormente encerrada en este hospital psiquiátrico o sea, que al final es como de que, bueno, y aparte de eso, el diseño de producción no es nada llamativo. No es nada llamativo y eso que Shyamalan podía hacer cosas muy interesantes a nivel visual y lo intenta con la fotografía, pero el diseño de producción es muy pobre. Sí, la verdad que sí. Y algo que sí me gustó, fíjate, curiosamente, algo que muchos atacaron de esta película es el final. Esta, que al final, pues pasa lo que pasa por esta organización que existe, ¿no? Este, Sí. no quiero hacer spoiler, pero me imagino que sabes a qué me refiero. Sí, la organización, y en este caso, ¿cómo es que se intenta así crear un debate moral con la existencia de los superhéroes? ¿Y cómo está el punto de vista de la líder de esta organización y Mr. Glass? Y fíjate, y curiosamente, el punto de esta organización a mí no me pareció malo. El decir, existen este tipo de personas, entonces tengo esta organización que su trabajo es matar a este tipo de personas porque pueden llegar a ser peligrosos. O sea, no Sí, es encerrarlos, no es controlarlos, no, es vamos a matar a este tipo de personas porque pueden llegar a ser peligrosos, como lo fue James McAvoy en Split. Entonces, ujú, eso a mí me pareció algo inteligente, eso me pareció a mí algo interesante y al final en realidad fue algo de lo más criticado de la película. sí, o sea, puedo decir que ese giro de trama, es la mejor parte de la película, junto a las escenas de acción que, si las comparamos con otras cintas de Shyamalan que intentaron incursionar en la acción, bueno, Glass es una enorme mejora. Eso sí, en acción, pues no te voy a decir que no, las escenas de pelea entre la bestia y el personaje de Bruce Willis sí son buenas. Ujú. Pero bueno, Y, es, y también otra cosa, ¿qué te pareció el chiste que había hecho de que estaba haciendo así toda una preparación, o sea, o sea, de que iba a enaltecer a Glass para luego, para luego que desvió la atención a otro cierre de trilogía que se estrenó al mismo tiempo que Glass, para luego decir que Glass es una decepción? me lo vi venir. La verdad me lo vi venir porque sé que no, sé que Glass no es esa película. Y sé que tampoco te gustó tanto. He visto la calificación que le diste en Letterboxd. O sea, 2 estrellas y media para los que no saben. Sí. Que pueden seguirnos en Letterboxd. A mí me encuentran como Is con Y, Z y K al final. Y también pueden encontrar a Nick como Tuconity Nick, ¿verdad? Sí, tu con Nick. Ok. Y bueno, aquí vemos ya después del fiasco que fue Glass. Este, En todo caso, más que desastre, digamos que que es una enorme decepción que culmina en una cinta mediocre. ok, después de la decepción que fue Glass, pues Shyamalan se tomó un par de años para descansar. Nadie sabía mucho de él hasta que volvió, o mejor dicho, se dedicó a trabajar en una serie, pero ahorita yo voy a hablar un poquito de esa serie. Hasta que volvió con una película llamada Old o Viejos. Viejos. Que, a ver, la idea, por lo que sonaba, era interesante. O sea, por lo que se veía en el tráiler, iba a ser una película en donde en este caso, los personajes están encerrados en una playa, en donde los, o sea, los minutos se vuelven días, semanas, meses y años, y puede ser que en un momento un personaje, o sea, una mujer embarazada, está embarazada y a los pocos minutos ya tiene al hijo, y a los otros pocos minutos eh, el bebé ya se vuelve un niño, pues un adolescente, un adulto, y están encerrados en esa playa porque si siguen ahí pueden morir putrefactos, viejos, se pueden hacer polvo. Yo creo que de lo que Old más puede presumir es de que es entretenida y divertida. O sea, volvemos a lo mismo, tal vez ya vamos a ser muy repetitivos con esto con Shyamalan, pero es muy original, aunque es una adaptación de un libro, pero es original. Eh, y el ritmo, no sé si es voluntario o involuntariamente, pero la comedia
la película te mantiene entretenido, la película te mantiene feliz. A mí yo me la pasé bien viendo la película. Ojo, no me parece una buena película, yo le di 2 estrellas y media, pero no me parece una mala película. Es algo así como The Happening, fíjate. Con Old me pasó algo así como The Happening, aunque Old no le he vuelto a ver, pero sí me parece una película mala, pero entretenida y disfrutable. Mira, es esto. Lo mejor que tiene Old para ofrecer en sí, o sea, en cualquier nivel, es el maquillaje de envejecimiento. O sea, está bien recreado, ¿sí? Sientes que este actor pasó de ser un joven adulto a ser directamente un anciano decrépito. Pero ¿cuál es el problema de Old? Bueno, el mismo problema de The Happening. Las actuaciones y los diálogos dan risa. Y en el mal sentido. Sí, o sea, dan risa y no se supone que te deben de dar risa. Ese es el problema, pues. No, la idea no es que te cause gracia, pero sí te causa gracia. Entonces, me acuerdo cuando salió, muchas de las opiniones de la película eran la mejor comedia del año y no es una comedia. Entonces, eso ya te dice bastante de la película, pero bueno, lo mismo, no me pareció mal, no diría yo que es de lo peor de Shyamalan. Me gusta más que El último maestro aire, me gusta más que Glass, incluso, me parece más entretenida que Glass, pero sigue siendo una mala película. Se bajó tu audio, Aún así, aún con se eso, bajó tu audio. hola, 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 Se escucha muy, muy bajito tu audio, Nick. Ahí A está, ver, se escucha fuerte. ahora Sí, sí. ahí se escucha fuerte. A ver, lo que puedo decir de Old es que sí, 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 como ese aspecto funciona, pero yo creo que sí pudo haber sido algo muy bueno y algo muy tenso y angustiante, pero no lo consiguió. Sí, pues Shyamalan no lo consiguió. ¿Y sabes cómo noto que sí lo intentó? A mí se me hizo muy curioso la fotografía de la película. Es un aspecto que es de lo más curioso para hablar. Tiene una fotografía extraña, unos planos muy raros, unos paneos que hace la cámara que no tienen mucho sentido. O sea, hay una escena donde están dos actores hablando frente a frente, dos personajes, y como que la cámara está parada en medio de ellos, ¿no? El camarógrafo con la cámara. Y luego lo está grabando de frente a la cara y luego usa unos primeros planos que le ves hasta las arrugas a los actores, pero bueno, y la cámara empieza a girar, pero la conversación nunca se detiene y no gira rápido, la cámara gira despacio. Vemos cómo la cámara graba todo lo que hay alrededor por un lado hasta que llega de frente al otro actor, pero no se detiene la cámara sigue girando y graba todo lo del otro lado hasta que se detiene nuevamente en la cara del actor en el que estaba principalmente. Son el tipo de tomas que tú dices, o sea, ¿para qué? Quiso crear tensión con ese tipo de tomas, pero en realidad no lo logra porque no causan tensión. O a veces están hablando y solamente se ve el costado así del actor que alcanza nomás a grabársele la oreja y de un lado de la cara. Y es todo lo que se ve en pantalla y tú dices, o sea, ¿para qué? ¿Por qué esas tomas tan raras? ¿Por qué esos encuadres tan extraños? Yo quiero pensar que Shyamalan lo hizo tratando de lograr tensión en la historia, pero lo único que hace es que entre eso y los diálogos tan graciosos involuntariamente que son, sí la vuelven pues una muy buena comedia. Y no es comedia. Haciendo una combinación muy, muy extraña. Sí. Y mira, entonces ahora sí volvemos o llegamos a lo que fue el estreno más reciente de M. Night Shyamalan. Este estaba entre mis películas más esperadas de este año, te voy a decir la verdad. Desde que vi el tráiler dije yo quiero ver esa película. Y esta es Knock at the Cabin. ¿Qué opinaste de Knock at the Cabin? Mira, yo lo que yo decía, esto luce extraño, pero me llama la atención. Y luego o sea, y luego cuando fueron revelándose las críticas que decían que sí era una buena película de Shyamalan, dije, o sea, ahí me calmé. Se ha hecho algo bueno. Y ahora, ¿qué me pareció la película? Está buena. O sea, está bastante bien y es hasta ahora una de las mejores películas del 2023 que, bueno, apenas está iniciando. O sea, pero en sí, Knock at the Cabin tiene una idea muy interesante
y a la vez, tiene un par de buenas actuaciones. No todos se destacan por, no todos destacan por un problema en la cinematografía que mencionaré, que es básicamente que la película abusa de los primeros planos y eso hace que surjan momentos muy incómodos con respecto a las actuaciones, pero aún así tiene un debate muy interesante en su mesa y es un thriller muy efectivo con un buen twist. Sí, mira, yo creo que aquí, en el caso de Shyamalan, su mayor error, volvemos a lo mismo, es el guión. En muchas de las películas el guión de Shyamalan es el problema más grande y en este caso no es la excepción, pero esta vez logra compensar Shyamalan con otros aspectos como la historia, como las actuaciones, como el suspenso, el poder pasar un poco por alto los errores que tiene de guión, los problemas que la película tiene. Creo que ya aquí en Knock at the Cabin ahora sí estamos en un término medio con Shyamalan. No la considero de las mejores películas de Shyamalan, tampoco las considero de las peores películas de Shyamalan. Está en un espacio céntrico. Yo la disfruté, me la pasé bien en el cine viéndola. El final, pues ya creo que eso es a percepción de cada quien, si te gusta o no te gusta el final. Creo que es un poco divisivo. Pero está bien, es un trabajo decente de Shyamalan, especialmente pues, teniéndonos acostumbrados a cosas tan malas. Yo creo que pues, Shyamalan hasta ahorita va por un buen camino. Ujú. Y ahora en sí, con esto, con Knock at the Cabin se confirma de que quisiera ver más papeles de Dave Bautista. Oh, sí, de hecho desde Blade Runner pues, quedó más que demostrado que Dave Bautista es un muy buen actor. De los actores luchadores creo que es el mejor. Sí, solamente necesita más papeles para demostrar lo buen actor que es. Ok, y bueno, mira, antes de terminar quería tocar tres puntos rápidos, Nick. El primero, en su trayectoria como director, em, tuvo pues sus baches, pero a pesar de que durante algunos años no supimos mucho de él, no sabíamos, o mejor dicho, teníamos algunos otros trabajos porque siguió trabajando como productor. Entonces, a mí me gustaría señalar una película de él que él produjo. Esta fue allá por el año 2010 y es una película bastante cortita, es una película que dura 80 minutos. Es una película de terror que se llama Devil. En español creo que le pusieron La Reunión del Diablo a esta película. A mí me gusta, es una buena película de terror. Sobre una creencia que es un mito que creo que sí existe en algunos países de América Latina, sobre que cuando una persona muere, cerca de ese lugar, el diablo se lleva la vida de otra persona en ese mismo lugar. Entonces, la historia arranca con un hombre que se avienta del techo de un edificio, cae en la calle, y al mismo tiempo que algunos personajes van entrando al edificio, algunos de estos personajes entran al elevador del edificio, el elevador se detiene y resulta que uno de estos 5 personajes, pues es el diablo. Entonces, tal vez pueda parecer una historia una premisa un poco chistosona, pero es una buena película de terror. Al menos yo personalmente sí se la recomiendo. No sé en otros países en qué plataforma está, pero al menos aquí en México está en Amazon Video, por si la quieren ver. Esta, ojo, no es dirigida por Shyamalan, es producida por M. Night Shyamalan, pero fue en una época, o sea, estamos hablando de que esta película se estrenó el mismo año que Shyamalan estrenó El Último Maestro Aire, y se estrenó después de que se estrenó El Último Maestro Aire. Entonces hubo todo, yo solo recuerdo, hubo toda una campaña en la que la productora de esta película, el estudio que la financió, y retiraron todos los pósters de las películas y los reemplazaron con pósters sin el nombre de M. Night Shyamalan, para que no supieran que estaba siendo producida por él, porque temían que pues, la fama que tenía el director afectara en la taquilla.
Y por eso mucha gente no la vio o no la identifica como una película de Shyamalan o una película en la que Shyamalan estuvo involucrado. Entonces, a ti, Nick, no sé si tú la has visto, pero te la recomiendo. No la, no la he visto, pero para mí contar esa película como una de Shyamalan es como si yo diría que Stuart Little cuenta como una película de Shyamalan solamente porque él escribió el guión de la cinta. No, pero bueno, vamos, o sea, no, tú dices Stuart Little, ¿dónde, no? ¿En qué parte ves la mano de Shyamalan? En el caso de Devil, sí se nota que Shyamalan tiene algo que ver en esa película. O sea, sí tiene un cierto toque el estilo de Shyamalan, entonces ahí son situaciones muy difíciles, muy diferentes a Stuart Little, que sí, o sea, Shyamalan escribió el guión de Stuart Little, pero tú ves la película y no se ve la mano de Stuart Little, de Emma Shyamalan por ningún lado en esa película. Ey, ¿te sorprendió esto que acabo de decir? Lo podés buscar por ahí. Escribió el guión de esta película. No, eso sí ya lo sabía, hace días lo platicamos, de hecho, no sabía, pero pues hace días ustedes me lo platicaron. Otra noticia más. El año que entra se estrena una película que se llama The Watchers. Esta es producida por M. Night Shyamalan, pero es dirigida por Ishana Night Shyamalan. Es la hija de este director. No sé, es su primer trabajo como cualquier cosa. Ella escribió y dirigió el guión, la está produciendo el M. Night. No sé cómo vaya a estar, no hay una referencia en realidad para esta película. Solo me pareció interesante que la hija de este director va a debutar con una película de terror, producida por él. Se va a seguir el linaje de Shyamalan. Pues esperemos que para bien y no para mal, ¿no? Ujú. Y el tercer punto que quería tocar es una serie. En Apple TV hay una serie que se llama. Ay, se me fue el nombre. Es protagonizada por el actor de Harry Potter. El que la hace de Ron Weasley. Se me fue el nombre de la Rupert película. Grint. Rupert ¿Mande? Grint. El actor se llama Rupert Grint. Ándale, ándale, el Rupert Green. La serie se llama Servant. Servant, no sé qué nombre tendrá en español. No les voy a decir absolutamente nada de esta serie. Yo ya vi las primeras dos temporadas. Son tres, creo. Eh, Porque cualquier cosa que les diga les arruinaría con un spoiler. Esta es una película que tienen que ver sin spoiler. Esta serie es creada por el Night Shyamalan. No es solamente escrita, es creada por él, es escrita por él, producida por él y dirigió algunos de los capítulos él. Pero es una serie de suspenso. Es una serie de suspenso. Específicamente, específicamente la primera temporada se las recomiendo mucho. Este, y la pueden encontrar en Apple TV. Otra, Ok. otra cosa sobre este director, perdona que crearan cuatro, no tres. Hace 2 semanas se anunció una nueva noticia de que Shyamalan firmó un contrato con una productora. Para los que no saben, normalmente Shyamalan no tenía productoras. Él personalmente financiaba sus proyectos y después los vendía a distribuidoras, ya fuera Netflix, Universal, Fox, Paramount, lo que sea, pero él las pagaba y las vendía las películas. Entonces, a partir del año que entra, él va a estrenar una película que se llama Trap. No sé, todavía no hay sinopsis, no hay nada, solamente está el título, pero va a ser la primera película con que ya viene con dinero de un estudio. O sea que ya se la están produciendo a Shyamalan. Entonces, después de los grandes fracasos que tuvo con El último maestro aire, con After Earth, va a ser la primera vez que él vuelve a recibir dinero de un estudio para hacer una película. Entonces ahí es donde se puede esperar algo tal vez diferente, porque pues ya no va a tener a lo mejor el total control creativo como lo tuvo en las últimas películas, y quizás pudiéramos volver a ver un Shyamalan en su peor versión, o quizás le sale muy bien, cualquiera de las dos. O quizás aprendió con los años. Sí, o quizás, exacto, o quizás después de esos grandes tropiezos ya aprendió qué es lo que no debe de hacer. Ahora, Ujú. Nick, antes de terminar ya con este tema, me gustaría hablar algo, preguntarte algo, o quisiéramos una dinámica. Que dijeras de la peor a la mejor
de todas tus películas de M. Night Shyamalan. Son 13 películas, sin contar las dos que mencionamos al inicio que no hemos visto, pero en Ajá. total son 13. De la peor a la mejor. A ver, solamente deja que, o sea, deja que lo recuerdo un momento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, creo que lo tengo. Ok, Puesto el- número 13, El último maestro del aire. vamos una y Número una, ¿no? 2, Espérate. Vamos una y una. Tu 13 es El último maestro aire. Mi sí. 13 es El último maestro aire también. Puesto número 12, Después de la Tierra. Ok, mi puesto número 12 es La dama en el agua. Ok. Puesto número 11, El fin de los tiempos. Mi puesto número 11 es Después de la tierra. Ok. Puesto número 10, La dama en el agua. Mi puesto número 10 es Glass. Puesto número 9, Viejos. Puesto número 9 Viejos. Ahí sí coincidimos, es la 9 de los dos. Puesto número 8, Glass. Mi puesto número 8 es El fin de los tiempos o The Happening. Ok. O sea, puesto número 7 es Los huéspedes. Acá, en las siguientes dos voy a ser controversial. Mi puesto número 7 es El protegido. Ok. Puesto número 6, Llamen a la puerta. Okay. Mi puesto número 6 es El sexto sentido. Muy bajo. Sí, por eso te dije que las siguientes dos iban a ser controversiales. Ok. Puesto número 5, La aldea. Mi puesto número 5 es Llaman a la puerta. Ok. Puesto número 4, Fragmentado. Mi puesto número 4 es Fragmentado también. Ok. Puesto número 3, El protegido. Mi puesto número 3 es La aldea. Puesto número 2, Señales. Mi puesto número 2 es Las visitas o los huéspedes. Y puesto número 1, El sexto sentido. Y mi puesto número 1 es Señales. Coincidimos en el 4 que es Fragmentado, en el 9 que es Viejos y en el 13 que es El último maestro aire. Al menos los dos estamos de acuerdo en que el último maestro aire es la peor. Sí. Y bueno, también. El último maestro de aire también tiene muy bien merecido su premio Razzie de peor película del 2010. ¿A poco recibió ese premio? No sabía. Sí, es más, fue creo que la película más nominada de esa, en esa gala de premiaciones en ese año. Ah, ok. Pero pues bueno, esta fue nuestra análisis corto, bueno, más o menos corto, fue casi una hora, o de más de una hora, mejor dicho, de la filmografía de M. Night Shyamalan. Pues creo que por el momento no hay más que decir. Volvemos en unos días para nuestro análisis a la saga de REC. Ya nomás estamos esperando a que Nick termine de ver la tercera y la cuarta. Pobrecito, va a ver las peores. Y ya después vendremos con un episodio. Nick, algo que quieras agregar, alguna reseña que vayas a subir pronto, que te sigan en tu Letterboxd, algo así. En este caso, síganme en Se bajó tu volumen, Nick. síganme- síganme en Se Letterboxd. bajó tu volumen, Nick. No, Hola. se escucha abajo. A ver, Ahí está. ahora sí. Sí, ya. Ok. Síganme en Letterboxd que voy a publicar dentro de poco una reseña del Espantatiburones, considerada por muchos como el primer gran error de todo DreamWorks. Y también voy a publicar la película final de la trilogía Cornetto. Así que esperen la reseña también de The World's End. Ah, ok. Bueno, en mi caso yo no subo reseñas así como Nick, yo solamente ahí voy poniendo lo que voy viendo, algún comentario breve que tenga sobre la película. Me pueden encontrar como Isaac, con Y, Z y K al final, con doble A. Y pues sigan conectados, sigan viendo los videos, sigan escuchando, mejor dicho, los podcasts del Sindicato en Blanco y Negro. Vayan a Twitter y busquen la cuenta del sindicato en Twitter, se llama igual, el Sindicato en Blanco y Negro. Y pues por ahí vamos dejando opiniones, comentarios, publico de vez en cuando alguna noticia o algo así.
para poder estar conectados. También pueden escuchar este podcast en Spotify, si gustan, y si a Sila le da la gana subirlo también. Pero pues por lo pronto aquí en YouTube están todos los capítulos sin que falte más que un par de capítulos que se perdieron. Pues esto fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí pendientes a lo que vamos subiendo. Y pues nos vemos la próxima. Saludos, gente. Hasta luego. Bye. Nos vemos.